Cuando la Iglesia entró en contacto con el Imperio Romano, surgió un conflicto en el que todos los recursos de aquel enorme poder fueron agotados en un esfuerzo en vano por vencer a aquellos que nunca ofrecieron resistencia ni se vengaron, sino que lo soportaron todo por amor al Señor, en cuyas pisadas se mantuvieron. Sin importar cuán divididas tuvieran las iglesias en su teoría práctica, fueron unidas en el sufrimiento y la victoria. Aunque los cristianos eran realmente buenos y leganos, su fe les prohibía ofrecer incienso o rendirles honores divinos al emperador o a los ídolos. De modo que los cristianos eran considerados personas desleales al imperio, y a medida que la adoración de ídolos fue formando parte de la vida cotidiana de la gente, así como de su religión, negocios y entretenimiento, los cristianos fueron siendo odiados por separarse del mundo a su alrededor. Contra los cristianos se adoptaron las medidas más severas, al principio de carácter irregular y local, pero ya para finales del primer siglo se había declarado como ilegal el hecho de ser cristiano. La persecución se volvió sistemática y se extendió por todo el imperio. Hubo intervalos considerables de tregua, pero con cada reaparición el ataque se hacía más violento. A los confesores de Cristo les confiscaban todas sus propiedades, los encarcelaban y no solo los ejecutaban en masa, sino que a su castigo les sumaban toda clase de tortura inimaginable. Los informantes eran recompensados. Los que brindaban refugio a los creyentes corrían su misma suerte, y cada pedazo de las escrituras que fuera encontrado era destruido al instante. Para comienzos del cuarto siglo, esa guerra extraordinaria entre el poderoso imperio romano y las iglesias no resistentes, que aún así fueron invencibles porque apreciaron sus vidas hasta la muerte, parecía que sin duda terminarían con la completa desaparición de la iglesia. Entonces tuvo lugar un suceso que trajo un fin inesperado a este largo y espantoso conflicto. Constantino resultó victorioso en las luchas que estaban teniendo lugar en el Imperio Romano. En el año 312 después de Jesucristo obtuvo su victoria decisiva. Entró a Roma e inmediatamente proclamó un edicto que ponía fin a la persecución de los cristianos. Un año después, ese edicto fue seguido por el edicto de Milán, el cual establecía que cada hombre era libre de seguir cualquier religión que eligiera. De esa manera el Imperio Romano fue vencido por la devoción al Señor Jesucristo de aquellos que le conocían. Su constancia, paciencia y no resistente había transformado la hostilidad implacable y el odio del mundo romano, primero en compasión y luego en admiración. Al principio las religiones paganas no fueron perseguidas, pero al perder el respaldo del Estado, fueron disminuyendo paulatinamente. La profesión de cristianismo se vio favorecida. La proclamación de leyes que abolían los abusos y protegían a los desamparados trajo consigo un ambiente de prosperidad nunca antes conocido. Las iglesias libres de opresión externa emprendieron el camino hacia una nueva experiencia. Muchas de ellas habían conservado su sencillez primitiva, pero muchas otras habían sido afectadas por profundos cambios internos en su constitución, los cuales ya hemos notado, y ahora eran muy diferentes de las iglesias neotestamentarias de los días apostólicos. Su entrada a un ámbito de mayores dimensiones mostraría más adelante la consecuencia de estos cambios.